Bienvenidos a este curso, la última semana de este curso, Una Nación Caída. Hoy nos toca una historia, una de las últimas historias de la Biblia que tenemos. De hecho, vamos a ver quién es Esdras y cómo, cómo está en la línea de tiempo, en la cronología de las historias con la mano. Vamos a ver los dedos y quiénes son David, quiénes son Abraham, etc. Y uno de los dedos es Esdras, como vimos en el video. Empezaremos con una oración. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por mostrarme en esta historia Esdras, quien fue un hombre que guiaba a su pueblo a servirte más fielmente. Envía a líderes espirituales a mi vida, quienes también oran por mí y me guían según tu santa palabra. Abre mis oídos y prepara mi corazón para atender tu santa voluntad. Amén. Tomemos algunos minutos para hablar acerca del proyecto final. Les mandé un video, también hemos hablado acerca del proyecto final y también si tienen preguntas durante esta semana o la siguiente semana, no duden en enviármelas y podemos conversar. Entonces, voy a dibujar un poco. El proyecto final se trata del tercer paso de las 4C, que es considerar. Que es el paso de considerar son estas preguntas de los detalles de la historia. ¿Quiénes son los personajes? ¿Cuáles son los objetos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cuál es el problema? Yo quiero que estudien Daniel 3, que es Rescatados del Horno de Fuego, que es una historia muy, muy divertida que nos alimenta espiritualmente, nos enseña acerca de la fe, nos enseña acerca de la confianza que podemos tener en Dios, nuestro Salvador. Yo quiero dos cosas. Un paso, voy a cambiar colores aquí. El primer paso es contestar las preguntas de considerar y enviarme las respuestas. Puede ser en un audio, puede ser un documento, puede ser por escrito, puede ser en un mensaje de WhatsApp. El segundo paso es enviar un audio explicando por qué es importante el paso de considerar antes de aplicar la historia y antes de enseñar la historia a otros. Recuerdan que aplicamos la historia en la parte de consolidar. Algunas personas tal vez van a pensar, ¿por qué nos quitamos el tiempo de aplicar la historia con estas preguntas sencillas? ¿O por qué necesitamos hacer todas las preguntas? No es importante. Lo importante es consolidar. Pues tienen que contestar preguntas así con este paso número 2. ¿Cuáles son sus preguntas? Mi pregunta, pastor, es solamente si esto lo podremos mandar por la aplicación de Academia Cristo o es con usted directamente, Ah, por el audio. conmigo directamente en mi WhatsApp. Ok, gracias. Y la fecha límite es una semana después de la última lección. O sea, el miércoles es la última lección y en una semana, en 8 días después de este miércoles es la fecha límite. Ahora pueden pedir extensiones. Si algo pasa, avíseme. Podemos coordinar otro tiempo de entrega para usted. Pero la fecha límite es en 10 días. Gracias, pastor.
Bien, ok. No duden en hablar conmigo si tienen preguntas. Vamos a continuar en nuestra historia de Esdras. Si tienen sus apuntes, si tienen sus Biblias, las pueden abrir para contestar estas preguntas. Ahora, había algunas listas de personajes muy largas. No tienen que mencionar los antepasados de Esdras, no tienen que mencionar cada persona que estaba con Esdras cuando él leía la Biblia en frente de las personas. Enfoquémonos en los personajes principales de la historia. ¿Quiénes son? Nelly, Pastor, buenas noches. Ah, siga nomás, hermana, sí, disculpe. Nelly y luego Magali. Ok. Primero que todo, buenas noches, pastor. Buenas noches. Bendiciones para todos los hermanos. Entre los personajes de la historia se encuentra Jeremías, Dios, Ciro, el rey de Persia, por supuesto Esdras, Nehemías, Nehemías no, perdón. El pueblo. Esos son los personajes que yo consigo ahí en la historia de él. Gracias, gracias. Tenemos personajes buenos aquí. ¿Alguien quiere mencionar otros? Magalia. Sí, pastor, sí, uno de los más importantes, entre lo que dijo la hermana, pues el rey Ciro, porque vemos que a Ciro se le ha revelado, pues, que tenía que comunicar al pueblo de Israel para que vuelvan a su pueblo, ¿no? Y también el rey Artajerjes de Persia, el Señor, por supuesto, las familias y los jefes, es muy importante. Y los descendientes o sea, los más importantes de la casa de Israel, estos los descendientes. Edras y, como dice este pastor, hay muchos nombres, pero estos son el gobernador Nehemías también, creo que es importante ahí porque también es nombrado. Y son los más importantes entre Ciro, Edras, Nehemías, las familias, los jefes de familia. Eso para mí considero que son los más importantes. De ahí los otros son como las generaciones que habían. Gracias, Gracias. pastor. Fabián. Sí, yo tenía también que no dijeron los sacerdotes, los levitas Claro. y los jefes de la casa, los jefes de la casa paterna de Judá. Gracias. Y de Benjamín, perdón. Gracias. Ana. También quería agregar el Espíritu Santo. Sí. Dios seguramente está presente, sí. Gracias. Jacqueline. Gracias, pastor. Quería nombrar a Aarón, el primer sacerdote, que también lo mencionan. Hombres y mujeres. Benjamín creo que ya lo mencionamos. Los judíos, israelitas. Solo, pastor, gracias. Gracias. Bien, bien, bien. Vamos a enfocarnos un poco más en Ciro, porque es un personaje interesante. 2 siglos antes de nuestra historia, Isaías, el profeta, profetizó acerca de Ciro, mencionando su nombre en capítulo 44, capítulo 45. Dice esto, Isaías, hablando acerca de Ciro y lo que iba a hacer.
Así dice el Señor tu Redentor, el que te formó desde el vientre. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverás a ser habitada, y a las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo Yo levantaré. levantaré sus ruinas. Yo, el que dice, yo, Sí, de el que dice de Ciro, ahí vemos el nombre. Él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, será santificada y el templo será cimentado. Y siguiendo, yo, el Señor, pues digo, no y están así hablando, miro. pueden apagar sus micrófonos, hay un poco de ruido. Y yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyen en desbandada, por amor a Jacob, por amor a Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, el nombre que te di, aunque tú no me conocías. Entonces, tenemos un ejemplo muy claro, muy específico de Dios manejando la historia del mundo secular, el mundo no creyente, para el bien de su iglesia. Es un dato fascinante del Antiguo Testamento, el dato de Ciro, el emperador de Persia. Ok, llegamos a la pregunta de cuáles son los objetos de la historia. Millie, no sé si su mano está levantada de la pregunta anterior. La Se vi. me olvidó bajar la mano. Ok. Perdón. Javier Rivas. Buenas, ya está el hermano. Sí, buenas noches, bendiciones, pastor y todos mis hermanos. Pues dentro de los objetos están pues los escritos que hay por ahí, el reino, la tierra, casa, los platos, oro, ganados, ofrendas, la plaza pues, puertas, los libros de la ley, el día, el púlpito de madera y bueno, en fin, eso fue lo que encontré pues dentro de las lecturas. La plataforma, gracias. Jacqueline. Gracias, pastor. Me gustaría compartir en las ofrendas voluntarias que ofrendaron con 30 bandejas de oro, 1000 bandejas de plata, 29 cuchillos, 30 copas de oro, 410 copas de plata y otros objetos. El total eran de 5400 objetos, pastor. Sí, gracias. Muchas Gracias. Oro, plata, provisiones. El rey Ciro, él estaba pensando en todos los pueblos deportados de otras naciones y dijo, yo voy a volver a esos, la gente de esos pueblos. Entonces, les dio provisiones para los viajes y también para la reconstrucción de sus territorios. Entonces, fue un tiempo muy bendecido para ellos. Gracias. Vamos a seguir con la siguiente. ¿Dónde ocurrió la historia? Fabián. Sí, bueno, la historia empieza en Persia durante el reinado de Ciro y después viajan hasta Jerusalén. Gracias. Pasó todo. Ajá.
Sí, tenemos 2 lugares porque hay un viaje. Tengo el mapa. Aquí es un mapa un poco más enfocado que los otros mapas que he mostrado en esta clase, porque aquí tenemos el mar Mediterráneo, tenemos Jerusalén aquí, cambiar el color otra vez, aquí Jerusalén, y tenemos Susa y Persia, y los deportados fueron por aquí. Arriba, recordando que hay un desierto en el centro, no podían cruzar por aquí, ¿no? Y hay un desierto, entonces tenían que subir al norte y bajar al sur para llegar a Jerusalén. Entonces, aquí es el mapa. ¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Bueno, le digo, pastor, refiriendo a los 4 dedos que usted Sí. que están en la ilustración, sería 2000 años antes de Cristo Abraham, 1500 años antes de Cristo Moisés, 1000 años antes de Cristo David y 550 años antes de Cristo Esdras. Así. Ok, gracias. Muy bien. Tengo la mano aquí con exactamente lo que dijo. Muchas gracias por esa respuesta muy buena. Un momento, tengo que enchufar esto. Creo que está funcionando ahora. Veremos. Entonces tenemos a Abraham, 2000 años antes de Cristo, Moisés, aproximadamente, esto es aproximaciones, a Moisés, 1500 años antes de Cristo, David, 1000 años antes de Cristo, Esdras, 500 años antes de Cristo, y finalmente Jesús, va por 500 años cada uno, 500 años. Pastor, ¿y podríamos decir en el mes segundo del segundo año en Jerusalén, como decía en la historia también? Sí, también podemos mencionar exactamente el mes que se mencionó en la historia. Gracias. ¿Qué más? ¿Otras preguntas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Con todo claro? Algo que me llamó la atención, pastor, y me imagino que a todos los hermanos es de, bueno, yo esta historia no la había escuchado, ¿verdad? Hasta ahora con ustedes, pero ya había escuchado de la de Abraham, que a Moisés, David, Esdras, que después de 70 años regresaron a Jerusalén. Imagínense tanto tiempo, 70 años, se me hace a mí un siglo, porque es, pues, Sí, sí, exactamente. De las 5 personajes aquí en el dedo, Abraham, Moisés, David, Esdras y Jesús. Esdras, el menos conocido. Por mucho. exacto, sí, yo no había escuchado, sí había escuchado de Esdras, pero en sí la historia, como ahorita ustedes nos la contaron, no había llegado a profundizarla, pero muy linda, gracias, pastor. A usted, gracias. Gribaldo. Ok, Gribaldo. pastor. Entonces, digo, no quería activarse el micrófono. Entonces, este Ciro que habla la historia será Ciro II, Ciro el Grande, porque los persas tuvieron 4 Ciros, Sí, sí, hay muchos cielos. ¿entiendes? Y ya tenemos el primero, y lógicamente no seguidamente del rey Asuero, que también dice la historia que es, además, Asuero no existe en la historia persa. Entonces, porque, y por los años, que está hablando entre alrededor del año 300
y pico antes de Cristo o 500, como quiere mencionar con la técnica de los dedos. Ese tiene que ser Ciro el Grande. Ok. Pero este Ciro el Grande que le dio la facilidad a los judíos y benjaminitas de que volvieran a su tierra, muchos señalan que cuando muere Asuero, queda la reina Esther sola, ¿verdad? Queda como reina porque muere Asuero. Y cuando muere Asuero, dice que quizás este Ciro el Grande pudiera haber sido el mismo Mardoqueo, pero con su nombre persa. Por eso es que le dio la facilidad a los pueblos de que fueran a Jerusalén a recoger a levantar nuevamente su templo. Ese es un midrash judío que señala esa teoría sobre la devuelta a Jerusalén del pueblo. Muchas gracias, privado. Ok, y una pregunta más para este paso de considerar. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de la historia? ¿Cuáles son los problemas? Sean varios. Y el problema, pastor, era que Israel estaba en el cautiverio por los babilonios. Habían destruido la ciudad de Jerusalén. Y bueno, después hubo un remanente que quedó, que vinieron a Jerusalén y algunos se pudieron escapar y otros no. Y bueno, ahí empezó todo el templo, y bueno, y los sacerdotes, estas personas, los israelitas, empezaron a escuchar la ley de Dios que era traída de Moisés, desde los inicios de Moisés, y después ellos eran agasajados con comida, le daban lo mejor para que ellos estén bien. Gracias. Sí. Nelly. Profe, yo considero que el problema es, como dijo el hermano, el pueblo de Israel tenía 70 años de cautiverio, en esclavitud. Pero para volver tenían que reconstruir los muros para poderse proteger. Ese era el problema. El pueblo de Israel, ese era lo que preocupaba, pues el pueblo de Israel que estaba en cautiverio. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué más vemos? ¿Qué otro problema? En el capítulo 8 de Nehemías. Nelly. No, yo voy a bajar la mano. Ok, está bien. En el capítulo 8 de Nehemías, una falta grande, un problema grande. Jacqueline. Gracias, pastor. Es que estaba pensando en la ley de Moisés. Podría ser uno de los problemas que Sí. que le dijo que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y delante dice, en la palabra dice, delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido para escuchar el primer día del mes séptimo. Sí, la gente no se acordaba de la palabra de Dios. Había Exacto, negligencia pastor. de la lectura de la Biblia. No la entendían,
no la estudiaban. Ujú. Gracias. Gribaldo. Bueno, como usted acaba de mencionar, lógicamente primero fue el exilio con los babilónicos, pero sabemos que hubieron 3 exilios y se llevaron y el último se llevaron a los príncipes de la tribu de Benjamín o los nobles y de Judá. Y de ahí pasaron un tiempo en Babilonia y después los persas conquistan Babilonia y le dan, como que dice, muchos regresaron, pero acuérdense que nada más se fueron algunos, no todo el mundo. Así que se fue perdiendo la tradición y las costumbres. Y como dice la historia, Esdras tenía los libros dados a Moisés y la gente que había quedado o había regresado gente o no fue al exilio, lo desconocían, que vivían en Jerusalén nuevamente. Por eso cuando ellos le pidieron esos libros y regresaron a ver, estaban muy asombrados de las cosas que decía y comunicaba el libro, aunque después eso mismo fue una espada de doble filo para los que se quedaron y los que vinieron para determinar su realmente miembro del grupo de los judíos, como por decirlo así. Así que ahí donde veo el problemita, que se fue perdiendo muchas costumbres y tradiciones, ya que los libros no lo poseían ellos. Gracias. Javier. Sí, pienso que pues por la separación y el exilio, digamos, en que había vivido el pueblo, ellos habían olvidado, digamos, como su costumbre, ¿sí? Ahí nos habla del día santo. Por tradición, pues, se santificaba un día al Señor. Entonces, cuando tú olvidas, digamos, como las costumbres o esas prácticas, tiendes a ocupar el tiempo en otras cosas. Según lo que entendí yo de la lectura, era lo que estaba haciendo el pueblo. Entonces, cuando el sacerdote Esdras trae la ley y les lee la palabra, digámoslo así, le lee la palabra de Dios a ellos y los pone pues como en contexto la realidad que tenían ellos y lo confronta con la palabra de Dios, ya muchos de ellos empiezan a entender nuevamente y a comprender, ¿sí? ¿Qué es lo que quería Dios? ¿Sí? Y hacia dónde quiere que vuelvan, ¿no es cierto? Ya le empieza a dar pues como las indicaciones de qué es lo que deben hacer para que, digamos, vuelvan como a encarrilarse. Entonces, pienso yo que el problema es que el pueblo había perdido, pues, digamos, como el conocimiento que tenían acerca de los días santos, ¿sí? De las costumbres que tenía, pues, el pueblo de Israel como tal. Entonces, la idea era ver cómo se recuperaba, pues, eso. Y ya Dios, pues, había dado ya una palabra para el pueblo a través del sacerdote Esdras, ¿sí? Para lograr recuperar, pues, como la confianza del pueblo, ¿sí? Que lograran, pues, como encarrilarse nuevamente, pues, como a las cosas de Dios, por decirlo así, de cierta manera. Fue lo que logré, pues, como entender de las lecturas, porque como eran varias lecturas, logré, pues, como entender esa parte allí. No sé si... Gracias. Ok, seguimos. Ahora aplicamos la historia a nuestra vida con 3 preguntas. La primera es, ¿qué pecado veo en esta historia? Entonces estamos mirando la historia, encontrando los pecados ahí y también conectamos esos pecados con pecados en nuestra vida y confesamos esos pecados. ¿Qué pecados vemos en esta historia? Privado. No, se me quedó levantado, pero bueno, el único pecado que puedo captar en esta historia es más bien no tanto pecado, sino que el desconocimiento de las tradiciones o cómo se perdieron todas estas cuestiones del pueblo hebreo por la distancia o el tiempo o no tener quien lo guiara. Gracias. Entonces, pues tal vez falta de líderes. Jacqueline.
Gracias, pastor. Yo creo que es similar a la respuesta del hermano Gribaldo, pero yo siento que el pecado es de la incredulidad, ¿verdad? De todo el pueblo, de ser fieles con Dios, porque Él siempre nos dará lo necesario, pastor, con el tiempo justo de Él, no en nuestro No, tiempo. Lo aplicamos en nuestra vida porque a veces queremos las cosas en el tiempo de nosotros, que lo queremos rápido, y no, tenemos que tener esa paciencia y Gracias, esperar en el tiempo de Dios. gracias, Jacqueline. Vanessa, Sí, pastor, yo lo que veo es cómo el pueblo se olvidó de la palabra de Dios, es como que se había acostumbrado al cautiverio y tal vez hasta había tomado costumbres de Babilonia y se había olvidado hasta por completo de la palabra de Dios. Tuvo que recordarle, de hecho ellos la reciben con gran asombro, o sea, se habían olvidado mucho de lo que es la palabra de Dios. La otra generación, 4 generaciones. sí, gracias. Fabián, bueno, yo veo que el pecado para mí, o sea, es para mí la gran falta de arrepentimiento. Es decir, mucha gente que seguían sus propios caminos y no seguían los caminos de Dios. Hasta que Dios, bueno, toca los corazones de muchos israelitas y algunos se convierten y otros no, de los judíos. Otro de los pecados que veo también es la soberbia, es decir, el orgullo, la arrogancia, el creer que somos más superiores que uno cuando en realidad somos todos iguales ante Dios. Eso es lo que yo interpreto. gracias, Fabián. Nelly, Las consecuencias de la desobediencia y como el olvido, el no darle la importancia, pues, el olvido. Pero aparentemente en la historia dice que ellos desconocían o sea, ellos desconocían toda la historia, pues. Ahí me encuentro en una disyuntiva. Esas son las consecuencias cuando nosotros no seguimos los pasos de Dios y tratamos como que de hacer las cosas por nuestra cuenta. Ahí está eso, la desobediencia. tal vez ponemos negligencia espiritual. Tenemos prioridades equivocadas, negligencia espiritual, de olvido de la palabra, la Biblia, erudidad, falta de líderes. A través también podemos mencionar líderes versados en la Biblia. Esdras fue una persona versada en la Biblia y tal vez no nos esforzamos por ser personas versadas en la Biblia. A Javier Rivas. Sí, miré ahí que el pueblo se había apartado, ¿sí? De las leyes de Dios. El pueblo se apartó y por ende tenía pues unas situaciones las cuales Dios en su momento pues quiso remediar, ¿sí? Y para ello pues utilizó al profeta, al sacerdote, perdón, Esdras, ¿sí? O sea, se apartaron pues de la ley de Dios. Gracias, sí. Nos hemos alejado de la palabra, podemos decir. Siempre estamos viendo el pecado en la historia y conectando el pecado a nuestra vida. Gracias. Creo que tenemos una lista grande de pecados que confesamos ante el trono de Dios. Nelly, sé que está bien. Ok, vamos a seguir. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo que Dios nos ama?
Javier. Hay una parte aquí donde dice que leían el libro de la ley, ¿no es cierto? De Dios claramente y ponían el sentido, o sea, de modo que la gente entendiera la lectura. O sea, Dios quería mostrarles a ellos claridad, ¿sí? Y permitía que les leyeran la palabra de tal forma que ellos pudieran entender la palabra de Dios. Ahí veo cómo Dios se preocupa por su pueblo y cómo Dios le muestra el amor a su pueblo, ¿sí? Quiere que cambien esa forma de pronto de pensar y de igual forma juntamente con ello el estilo de vida, de comportarse, ¿sí? Ahí veo pues el amor de Dios, en que Él delega pues a unas personas de tal forma que le lleven el mensaje de liberación pues al pueblo, porque estaba mentalmente, digamos, cautivo, ¿sí? No apoyo, ya no. Gracias, Javier. Muy bueno. Pastor, buenas noches. Un momento, Magali. Sí, le damos gracias a Dios por los líderes quienes explican la palabra de Dios a nosotros. Y le damos gracias a Dios por la misma palabra de Dios que tenemos en la Biblia. Es ahí para nosotros, es algo que nos alienta. Ahora, Magali. Sí, pastor. Bueno, yo veo primero desde el inicio, veo cuando decretó Ciro, veo cómo Dios dice, inquieta el corazón de Ciro para que se cumpliera la profecía del Señor, de que su pueblo volviera del cautiverio y se reuniera. Y no debemos olvidarnos que habían pasado 70 años, por eso este pueblo se había olvidado, había dejado de lado muchas costumbres de los que tenían sus antepasados. Pero yo creo que aquí, empezando, de ahí veo el gran amor de Dios, porque Él nunca se olvida de nosotros, de las promesas que Él nos ha dado, ¿no? Y ahí se está haciendo que esta promesa que le había dado a Jeremías, por medio de Jeremías la tomamos, se cumplió. Yo creo que veo el amor de Dios en sus promesas cumplidas, en que Él permanece siempre con nosotros, que jamás nos abandona, siempre está a nuestro lado, que a pesar de las circunstancias o del pecado que nosotros, Él nunca nos abandona. En eso veo, ahí nunca se olvidó de su pueblo, a pesar de que no seguía sus reglas, a pesar de que se olvidaron de Él, se apartaron. Y Él hoy en día nos muestra su amor y su misericordia cuando, a pesar de nuestro pecado, Él, como dice la palabra, deja las 99 y va hacia nosotros hasta que nosotros retornemos a su lado. Gracias, ese es mi... Gracias, sí, en las promesas cumplidas, Dios proveyó lo necesario para la reconstrucción del templo y también Dios dispuso el corazón de varios reyes para el bien de su pueblo. Jacqueline. Gracias, pastor. Sí, yo veo el amor de Dios, pastor, en que mandó a Esdras a modificar el templo para que todos volvieran a escuchar su palabra, ¿verdad? Sí, gracias. También podemos ver los dos. Dios nos habla de dos maneras. Él tiene su mensaje amargo. Lo vemos cuando el pueblo estaba llorando, estaba muy triste. Y también Dios nos habla con el mensaje dulce, que nos alienta, que nos levanta de nuevo. Los dos mensajes son importantes para entender la Biblia correctamente. Bien, y vamos a seguir con número 3. ¿Qué voy a pedir que Dios obre en mi vida después de leer esta historia? Fabián. Sí, bueno,
es una historia de la cual me motiva a estar preparado con la palabra de Dios para poder guiar a otros. Pediría yo personalmente que tengamos la posibilidad de conocer el Evangelio, de que se predique la palabra de Dios, que es muy importante, ya que el Evangelio es para que todas esas personas que realmente lo necesitan puedan experimentar el amor de Dios. ¿Entiendes? Gracias, Padre. Edinson. Qué bien, Nata, yo creo que voy a pedir a Dios que obre en mi vida y que yo pueda, a través de la palabra, hablarle a mi familia, ¿no? Porque Esdras y Nehemías hablan al pueblo, a su pueblo, a su estirpe, al pueblo judío. Entonces me gustaría que Dios sobre mi vida para poderle hablar a mi familia con mucha certeza y con mucha convicción del amor de Dios. Gracias, Nata. Gracias. Javier Rivas. Sí, hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y me tiene pues reflexionando y meditando. Por ahí en el verso 12 dice, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grandes alegrías porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Decir que alguien que tiene de Dios y que está lleno de Dios debe transmitir eso, ¿no? Paz, alegría, confianza, ¿sí? Y lo que hablamos nosotros en medio de las clases, ese resultado de la fe debe ser el ayudar, ¿sí? Servir al otro. Entonces, ¿yo qué le quiero pedir a Dios, hombre? Que quiero sentir eso, hombre. O sea, cada día quiero sentir como esa paz, ¿sí? Esa alegría de estar en este camino, de aprender, ¿sí? Pero que no sea algo como fingido, sino como que realmente, o sea, mi corazón, todo mi ser, esté conectado y sienta eso, hombre, ¿sí? Y una de las cosas que me mueven a continuar y a querer aprender y a irme enamorando más del Señor, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo pido a Dios hoy. Sí, es una bendición cuando cuando sentimos la paz en nuestros sentimientos. Pero esta paz que viene de Dios es más fuerte que nuestros sentimientos. Entonces, sigue ahí cuando no la sentimos. Vamos a tener días malos, muy bajos. Vamos a tener caídas, pero esa paz, vamos a tener un mundo alrededor de nosotros feroz, pero la paz de Cristo todavía sigue ahí. Pero es una bendición cuando sentimos la paz con nuestras emociones y sentimientos. Jacqueline. Gracias, pastor. Yo voy a pedir a no alejarme de él, pastor, a seguir enamorándome más de su palabra, porque todos escuchamos la palabra, pero a veces nos alejamos de ella y yo creo que yo quiero pedirle eso, a no alejarme nunca de él y seguir con esa pasión y con ese amor que siento cuando los escucho a todos, especialmente a ustedes y a todos los hermanos. Y decir a todos que Dios obra siempre para nuestro bien y el de su pueblo que somos nosotros, pastor. Gracias. Muchas gracias. Privado. Bueno, en esta historia de Esdras me gusta mucho porque nos pone en énfasis de que debemos de pegarnos a lo que dice la palabra debido a los libros que presentó. Ya vemos que el libro comenzó a leerlo en la mañana y al mediodía ya había terminado. Eso quiere decir que seguramente no era todo el Viejo Testamento, por lo menos los 5 primeros de Moisés, por el tiempo que le llevó. Y como vemos también que el Señor hace con Ciro que le dobla su corazón,
También vemos un caso opuesto donde vemos en Egipto con Moisés que endurece el corazón. ¿Entiende? Así que Dios siempre trata de apoyar y darle, enseñarle y demostrarle a nosotros que Él existe y Él es el que tiene el control de todo y el poder de todo. Entonces, esta historia me hace pensar eso, que hay que seguir buscando su palabra, buscar su palabra, su letra, su mandamiento. Lógicamente, estábamos en el tiempo de la ley en aquel entonces y esta parte de sacerdote era escriba. ¿Me entiendes? Esto nos da la señal de que en la palabra está todo, llámese Viejo Testamento, Nuevo Testamento o los evangelios que tenemos ahora o el libro que tenemos ahora llamado Biblia, que es un compendio de todos esos, ¿verdad? Y hay que buscar a Dios en todo momento a través de su palabra. Gracias. Vanessa. Sí, pastor, yo creo que lo que le pediría a Dios es que me ayude a leer más su palabra cada día y sobre todo obedecerla, ¿no? Porque a veces la leemos, pero somos muy olvidadizos, a veces nos olvidamos muy rápido de lo que las promesas que nos da Dios en su palabra, y cuando vienen tiempos difíciles nos desesperamos y ya no nos acordamos más, parece, de la palabra de Dios. Entonces, leer más, pero también obedecerla, y que siempre esté en mi corazón para poder compartirla. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación hoy. Ya llegamos al final de esta lección. ¿Alguna pregunta o comentario final antes de despedirnos con una oración? Sí, pastor, le quería decir, en la pregunta que decía, que se olvidó de poner, usted sin darse cuenta, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Entonces yo acá hablo un poco para terminar, ¿no? Que bueno, que Israel estuvo en pecado, en desobediencia, en incredulidad, en idolatría, bueno, muchas cosas. Pero sería una buena situación para mí disponer el corazón para predicar acerca del Evangelio, de las buenas nuevas, y que a la gente le llegue el mensaje de salvación, de modo que todos tengamos esa oportunidad de conocerlo realmente como es el Señor. Esto hace de que el Evangelio se expanda, se agrande, ¿no? Que es lo que buscamos, el propósito que buscan los cristianos. Eso, pastor, quería compartir. Gracias, Fabián. Muchas gracias. Ok, oremos para terminar. Bendiciones. Querido Padre Celestial, te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado, especialmente tu palabra, la Biblia. Perdónanos por los momentos en que se nos ha olvidado de tu palabra. Ayúdanos a ver nuestra salvación ahí, nuestro perdón ahí, cómo manejas todo para el bien de tu iglesia, y ayúdanos a dedicarnos más y más a la Biblia. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Amén, pastor. Gracias y feliz noche. Bendiciones, hermanos. Pastor.